A lo largo de nuestras vidas, nos vamos encontrando con muchas historias y relatos de horror, directa o indirectamente, pero siempre están ahí, y creamos o no, muchas de estas son más reales de lo que podamos imaginar. Por esta razón, merecen ser escuchadas por más personas que tal vez pasaron o estén pasando por alguna de estas situaciones. En este episodio, te traigo la segunda entrega de Relatos de la Audiencia. Bienvenidos a El Eco del Miedo. Regresé de la muerte. El siguiente relato fue compartido por un suscriptor quien no presentó más información que la mencionada. Se trató de contactar nuevamente para verificar si quería compartir más detalles, pero no se tuvo éxito. Más aún, en su correo expresaba que él sentía que era necesario dar a conocer lo que había pasado hace varios años. Sin más, he aquí el relato directamente de sus palabras. Hace tiempo me sucedió algo que llegó a marcar mi vida por completo. Significa tanto para mí poder compartirles esto que espero ayude a alguien más, pues me ha enseñado que si algo a lo que tememos es a la misma muerte. Vivir esa experiencia y saber lo que se siente hace que cambie todo nuestro panorama sobre ella. Sin embargo, esto me sucedió a mí cuando yo tan solo era un niño. Quizás en un adulto sea diferente. Mi nombre es Federico. Soy el tercero de 4 hijos y soy oriundo del municipio de Morelia, en Michoacán. Actualmente tengo 25 años y estoy ya a pocos meses de casarme. Se preguntarán por qué les digo todo esto. Esto es debido a que hace años tuve una experiencia muy cercana a la muerte que me cambió totalmente, y hoy tengo la oportunidad de contarles todo esto gracias a que logré regresar de ella. Se trató de una experiencia que jamás he vuelto a sentir. Sin embargo, a consecuencia de haber regresado de la muerte, me ha conllevado una serie de sucesos que me es complicado explicar a los demás, o por lo menos que me crean. Vivíamos en una zona un poco alejada del centro de Morelia, para ser más precisos, en una zona residencial privada con la que muchas casas apenas estaban construyendo. Con mi familia ya teníamos algunos años viviendo ahí, y aproximadamente yo tenía unos 6 años cuando todo comenzó. Al tratarse de un fraccionamiento privado, mis padres confiaban mucho en la zona y sabían que no nos pasaría nada si nos dejaban jugar en las afueras de la casa. Sin embargo, ellos no contaban con que a mí se me ocurrió la estupenda idea de ir a una de las casas que estaban aún en construcción. Uno de mis hermanos mayores me había retado a que entrara a la casa y subiera hasta el segundo piso para que le demostrara que había cumplido el reto. A mí siempre me gustaban este tipo de juegos, pero no contaba con que después de ello no volvería a jugarlo jamás. Ingresé corriendo a la casa. No había nadie en ese momento que la cuidara. De hecho, ya tenía varios días sin que los albañiles regresaran a trabajar, pues últimamente había llovido mucho y por ello aún la casa estaba en obra negra. Se podía notar que le faltaba mucha construcción, e incluso cuando estábamos subiendo las escaleras, me topé con que varios escalones estaban incompletos, y en vez de ellos se había puesto un tablón de madera que cubría el hoyo y que yo llegué a pensar que servía como un escalón. Aún así, subí con cautela sin pisar aquel tablón para poder llegar al segundo piso. Ahí fue cuando me percaté que los cuartos de arriba estaban incompletos o sin terminar. Llegué al cuarto que tenía el balcón, salí para demostrarle a mi hermano que había cumplido con el reto. En ese momento, se alteró gritándome que los albañiles ya habían regresado y que tenía que bajar inmediatamente. La verdad me espanté por ello. Lo menos que quería era tener un problema, así que corrí hacia las escaleras y sin darme cuenta, pisé el tablón de madera. Este no soportó mi peso por completo, a lo que caí a una altura considerable y me golpeé la cabeza. Aún recuerdo el sordo golpe que retumbó en mi cráneo. El impacto me provocó que me mareara y comencé a vomitar. Después de ello, no dejé de llorar. Me dolía tanto la cabeza que cualquier movimiento que hacía me hacía sentir mal. Pude ver que mi hermano entró a la casa y me vio ahí, hincado. Rápidamente me tomó en sus brazos y me cargó para llevarme hasta la casa con nuestros padres. Siendo muy honesto, no recuerdo mucho desde ahí. Mi hermano me decía que estaba perdiendo el conocimiento y que comencé a sacudirme rápidamente. Al parecer, se refería a que comencé a convulsionar. Ya después de ahí no recuerdo nada más hasta que estaba en el hospital. Desperté observando un techo extraño que jamás había visto, y ahí estaba mi madre, dormida sobre mi regazo. Le pregunté en voz muy baja si todo estaba bien, pero un intenso dolor en mi cabeza se propagó hasta mi cuello.
Mi madre despertó y se puso contenta al ver que había despertado. Procuró que no me moviera para nada. Fue cuando en ese momento entró el doctor a platicar con nosotros. Siendo honesto, lo que nos haya dicho en ese momento yo no lo comprendí, pero sí escuché que ocupaba una cirugía de emergencia. Ya mucho tiempo después le pregunté a mi madre qué le había dicho y lo que me explicó fue que el golpe en la cabeza había ocasionado una hemorragia interna y era necesario drenar, pero era mucha la sangre que propagaba que no sabía la serie de alteraciones y complicaciones que pudieran encontrar. Lo que más le preocupó a mi madre fueron las expectativas de éxito y de supervivencia después de la cirugía. No resultaron ser muy alentadoras. Lo que sí comprendí en ese momento fue que quizás algo malo me pasaría. Quizá yo podría morir, pues pude ver que mi mamá se había roto en llanto después de que se fue el doctor. Ahora que recuerdo, todo el tiempo mi madre me explicó lo que pasaría dentro del quirófano. Trató de explicarme de la mejor manera las cosas que pasarían y los procesos que se llevarían a cabo. Ella sabía que yo tenía miedo, pero no quería demostrárselo. Me prepararon para mi operación. Mi madre en todo momento estuvo ahí conmigo, me acompañaba hasta donde fuéramos. Fue cuando llegamos a una gran habitación que, si no mal recuerdo, estaba muy helada. Ahí le comentaron a ella que lo ideal sería que se despidiera de mí y me dijera cuánto me amaba. La recuerdo aún con tanto cariño a un lado mío. Su mejilla estaba húmeda de tanto que había llorado. Yo, por mi parte, me sentía aún muy mareado y sin energías. Apenas podía levantarme. Una enfermera se acercó conmigo y me suministró un medicamento en un tubito que estaba conectado a mi brazo. Y cuando menos lo pensé, ya estaba dormido. Es desde aquí que las cosas empezaron a tornarse diferentes. Tuve una extraña sensación de paz y tranquilidad. Realmente sentía que mi cuerpo flotaba en total oscuridad. No podía ver mi cuerpo en absoluto. Entiendo que sonará extraño, pero es que ni yo sabía si estaba ahí en ese momento. Tampoco sabía hacia dónde estaba flotando o a dónde me dirigía, pero de algún modo sí era consciente de lo que sentía en ese momento. Fue cuando en mi mente una voz sugirió una pregunta. ¿Puedes irte o seguir el camino? No supe qué o quién me lo había dicho, pues su voz no me fue familiar, pero sentí una plena serenidad y confianza al escucharlo. Y todo, de repente, se quedó en silencio. A pesar de que no los veía, pude sentir que mis pies descalzos tocaban el piso. Recuerdo que el piso era frío y liso. Casi puedo decir que era muy parecido a caminar sobre un vidrio oscuro. Así que comencé a caminar sin saber a dónde ir, pues todo seguía oscuro. No tropezaba con nada, incluso sentía que podía correr y nunca me tropezaría. Fue cuando vi una intensa luz que, sin darme cuenta, ya me estaba dirigiendo a ella. Era tan inmensa que parecía ser un enorme foco de luz blanca, pero me detuve. No seguí caminando, pues algo alcancé a escuchar a lo lejos. Miré hacia atrás y el único ruido que percibía era uno donde alguien gritaba algo, pero no comprendía qué era. De pronto, aquel ruido se volvía más intenso. Traté de identificarlo, pero solo podía apreciar algo a varios metros de donde me encontraba. Así que me encaminé a verificar de qué se trataba, y conforme me acercaba aquel ruido, se hacía más fuerte hasta que pude ver a alguien enfrente mío. Se trataba de una persona que estaba de pie ahí, con los ojos cerrados. Repetí esa palabra una y otra vez. Era algo inevitable, pues cuando la decía repetidamente, yo sentía una enorme nostalgia. Ese sentimiento se había vuelto tan profundo que tuve la necesidad de abrazarlo, así que lo hice. Y en ese momento, una intensa ola de imágenes llegó a mi cabeza. El sonido que aquella persona decía tuvo ya un significado para mí. Aquel ruido lo reconocí como mi nombre, mientras que aquellas imágenes que pasaban frente a mis ojos, pude volver a sentir muchas emociones juntas y nuevamente pude escuchar a aquella persona que decía mi nombre. La reconocí. Se trataba de mi mamá, quien me hablaba en ese momento. Me acerqué y le tomé de la mano. De pronto, la luz a la que inicialmente me dirigía dejó de ser tan intensa y mi madre brilló con más intensidad. De la nada, desperté. Mi madre estaba a un lado mío, me tomaba de mi mano, estaba llorando y repetía mi nombre una y otra vez. Fue cuando le dije que ya la había escuchado. Ella se quedó callada y me miró. No lo podía creer. Me abrazó muy fuerte y me dijo que ya me había considerado muerto, pues aún había mucha sangre en mi cabeza que no lograron contener. Los doctores me vieron y solicitaron rápidamente atención médica. Después de eso, todo fue borroso. Despertaba en ocasiones y en otras solo los escuchaba mientras me revisaban. Después de una segunda cirugía,
logré salir adelante. Los días pasaron. Recuerdo que para mí fue una eternidad estar en el hospital, y un día, mientras estaba acostado en la cama del cuarto que nos habían otorgado, mi padre le había tocado cuidarme esa noche. Me dijo que tenía que ir a cenar algo. Yo me sentía aún agotado, así que le comenté que trataría de dormir un poco. A los pocos minutos de que él salió, pude sentir que en la orilla de la camilla alguien se sentaba, pues había sumido ligeramente. Pensé que quizás se trataba de mi padre, quien ya había regresado, pero me parecía muy pronto. Tan solo habían pasado algunos minutos. Entonces, en ese momento sentí que por debajo de las cobijas alguien me tomaba de la mano y me apretaba muy fuerte. La sentí muy diferente a la de mi padre. Me imaginé que quizás quería despertarme, así que yo también lo apreté. Y al abrir los ojos, para mi sorpresa, no había nadie. De hecho, la mano que me estaba apretando se fue de repente y ya no la volví a sentir jamás. Me senté en la cama, pero no había nadie, incluso la cama ya no estaba sumida del otro extremo. Aquello fue el principio de una serie de secuelas que hoy en día sigo teniendo. Un par de meses después, ya habían pasado y ya tenía días de haber regresado a la casa. De hecho, gracias a aquel accidente había partido varios días de clases y tenía que ponerme al corriente. Recuerdo que mi madre me dejaba las cosas sobre la mesa para que yo hiciera la tarea, y en una ocasión, mientras estaba coloreando, pude sentir una brisa en mi rostro. Miré por reacción de dónde provenía y pude ver que uno de mis lápices de colores iba y venía. Parecería que alguien estaba jugando con él. Yo me encontraba en silencio mientras observaba esto, y antes de buscarle alguna explicación a lo que veía, le grité a mi mamá. Ella llegó en unos cuantos segundos, pero el lápiz dejó de moverse. Esa noche decidí contarle a mis padres lo que había ocurrido en el quirófano, y mientras lo hacía, muchas cosas que ya les conté regresaron a mi mente. No sé si me creyeron, pero realmente pude sentir mucha calma decirles que yo sentía miedo de la muerte. Para mí yo ya había muerto ese día, y fue algo hasta eso reconfortante. Parte de la recuperación total del accidente era necesario darle seguimiento a mi cirugía con los doctores. Aún recuerdo que justo cuando me examinaban, el doctor mencionaba que parecía ser que no tendría alguna secuela considerable, pero yo tuve la inquietud de preguntarle algo. Le decía que últimamente habían cosas que pasaban a mi alrededor. Comencé a ver sombras de personas en toda la casa, además de que en ocasiones escuchaba que me hablaban, pero no les hacía caso. Creo que lo tomó a chiste, pues no quiso darle mucha importancia. Me comentó que quizás se trataba de la imaginación. Creo que lo que más me duele en este tipo de situaciones es que la gente no me crea. Sin embargo, mis padres resultaron ser una fuente plena de confianza, al grado que cada vez que yo les platicaba que había visto algo, me sentía escuchado. El tiempo ha pasado y aquellas percepciones que he tenido no han pasado a más que apariciones o sombras. Afortunadamente no me han hecho algún daño o provocado algún mal. Ahora que soy mayor, me acerqué con una clarividente quien me ha apoyado mucho, pues me dice que se han dado situaciones en las que el tercer ojo que tenemos se abre. En mi caso, el accidente pudo provocar una mayor percepción de mi alrededor. Además, me dijo que cuando alguien llegaba a sobrevivir y regresar de la muerte, la vida misma ya no se percibe igual. Espero poder contarles más de mis experiencias, pero particularmente sentí que debía contarles primero lo que me había pasado, pues a alguien le puede ayudar saber que lo que sigue después de la muerte puede ser un lugar tranquilo y placentero. Bueno, por lo menos, hasta donde yo llegué. Si te gustan las historias que contamos en este canal, dale like y suscríbete. Además, puedes buscarnos en cualquier aplicación de podcast como El Eco del Miedo. Los vecinos. No sé si contártelo porque no sé si me vayas a creer o vayas a pensar que lo estoy inventando, pero todo lo que te diré me pasó y fue real, al grado que tuve que cambiarme de casa. Pero bueno, lo dejamos a tu criterio. Que mi esposo y yo pasamos mucho tiempo rentando hasta que finalmente, de parte de su trabajo, le dieron su crédito para vivienda. Estábamos que saltábamos de gusto, así que empezamos a buscar varias casas y departamentos cerca de donde estábamos trabajando en aquel entonces. Estábamos por Calzada de la Virgen y Eje 3. Estoy hablando que esto fue hace algunos 12 años.
Se nos ocurrió visitar las unidades habitacionales que había cerca y encontramos varias casas solas que nos gustaron, pero hubo una que nos encantó desde que la vimos. Estaba en una cerrada en donde solo había 4 viviendas y eran en pares. Solo teníamos un vecino pegado junto a ti. Era dúplex con su estacionamiento, jardín y un patio trasero. La recorrimos de arriba abajo y ya no le quisimos dar más vueltas al asunto. Cuando le preguntamos a la persona que nos atendía el costo por la vivienda, nos quedamos boquiabiertos. Al momento no creímos lo que estaba pidiendo. Se nos hizo muy barato el precio. Lamentablemente, ya después entenderíamos el porqué. En ese momento no lo dudamos y empezamos con el proceso de compra sin imaginarnos siquiera el horror que viviríamos en las siguientes semanas. Después de varios días de seguir con el asunto de la compra, por fin nos entregaron las llaves. Fue un jueves. Dedicamos todo el viernes para preparar la mudanza y el mismo sábado a mediodía ya estábamos ocupando nuestra nueva casa. Estuvimos acomodando muebles y moviendo cajas de allá para acá hasta que nos agarró la noche. Joel, mi esposo, ya me había instalado la estufa, por lo que empecé a preparar la cena mientras platicábamos. Cuando en eso, escuchamos que abrían la puerta de la casa de al lado y entraban azotándola. A los pocos minutos, escuchamos varios golpes fuertes contra la pared. Nos extrañó, pero no le dimos mucha importancia. Sabíamos que en este tipo de viviendas, uno acaba escuchando la vida del de al lado. Terminamos de cenar y ya no quisimos seguir acomodando nuestras cosas para no molestar al vecino, así que nos acostábamos. Estábamos tan cansados que caímos rendidos. La noche parecía tranquila, pero como a eso de las 12 o 1 de la mañana, no recuerdo bien, empezamos a escuchar otra vez los golpes en la pared, pero esta vez más fuertes. Y así estuvo durante varios minutos hasta que se detuvo de repente. Pero en su lugar, se empezó a escuchar como si aventaran los trastes contra la pared. Joel y yo nos miramos entre sorprendidos y asustados. Parecería que se estaban peleando los vecinos. Después de un rato, todo quedó en silencio otra vez. Abracé a Joel y le dije que mañana, que era domingo, podíamos buscar la oportunidad de presentarnos con los nuevos vecinos y comentarles un poco sobre esto. Nos acostamos otra vez. Al otro día, nos levantamos tarde. Preparé unos hot cakes para desayunar y, aparte, hice unos cuantos más para llevárselos a nuestros vecinos. Cerca de las 11 de la mañana, tocamos a su puerta y nada. Estuvimos insistiendo por varios minutos. No habíamos escuchado que hubieran salido, pero al no tener alguna respuesta, nos dimos por vencidos y nos metimos a la casa a seguir acomodando nuestras cosas. Todo ese domingo transcurrió tranquilo hasta que llegó la noche otra vez. Ya estábamos acostados platicando cuando escuchamos de nuevo cómo alguien entraba a la casa de al lado y azotaba la puerta al cerrar. En cuestión de unos minutos, los mismos golpes y después los trastes estrellándose contra la pared. Joel se levantó de la cama. Tenía todas las intenciones de irles a reclamar, pero le dije que se relajara. Teníamos que irnos a trabajar mañana temprano, así que mejor buscáramos la oportunidad de hablar con ellos llegando del trabajo. Lo pensó por un momento y se volvió a acostar. Apagamos las luces y tratamos de dormir, pero al poco rato empezamos a escuchar que alguien lloraba. Primero era muy bajito y después de un rato se escuchaban unos lamentos desgarradores que hasta la piel se erizaba. En ese momento ya no lo pensé mucho. Agarré mi teléfono para marcarle a la policía. Pensé que tal vez el marido había golpeado a la esposa. Pero esta vez fue Joel quien me detuvo. Me dijo que tal vez podríamos meternos en problemas y me hizo dudar. Tenía razón. No sabíamos nada de nuestros vecinos, así que me contuve. Nos abrazamos y tratamos de dormir un poco, pero aquellos lamentos continuaron hasta casi las 4 de la madrugada. Esta situación se empezó a volver insoportable. Toda la semana fue escuchar la misma rutina de la puerta, los golpes, los trastes, los lamentos, hasta que finalmente nos llenaron el buche de piedritas y una noche nos paramos muy molestos y salimos a reclamarles. Estuvimos más de 1 hora tocando para que nos abrieran. Incluso los amenacé con hablarle a la patrulla si es que no paraban su relajito, pero nunca nos abrieron, ni siquiera se asomaron y aquella casa permaneció en completo silencio. Al otro día, les empezamos a dejar notas de reclamo bajo su puerta, mismas que después encontrábamos hechas bolas en nuestro jardín. La situación se empezó a salir de control. Una noche, mientras estábamos en su puerta, nos pareció ver que se movían las cortinas. Joel empezó a tocar más fuerte y a gritarles que si no salían los reportaríamos con la policía. Yo intenté ver a través de una orilla de la cortina y de pronto pareció distinguir una mujer entre la oscuridad.
Lo único que pensé en ese momento es que había alguien a quien reclamarle, pero al acercarme más, el vidrio de la ventana me di cuenta que aquella mujer no parecía normal. Estaba demasiado delgada y pálida, y aunque no podía verle bien el rostro, parecía tener la mirada perdida y no traía puesto más que un camisón blanco. Igual pensé que podía tenerla contra su voluntad o ser víctima de algún abuso. Pero entonces, en un instante, aquella mujer que estaba al fondo de la casa apareció frente a mí al otro lado del vidrio. Asustada, me hice hacia atrás tan rápido que me fui de espaldas y caí de sentón. Joel corrió a ayudarme y mientras me levantaba me preguntó qué había visto. Yo traté de acomodar mis ideas y le dije que me había resbalado. No quería preocuparlo. Los siguientes días no pude quitarme la imagen de aquella mujer de la cabeza. Incluso cuando escuchábamos los lamentos por la madrugada, no podía dejar de pensar que era ella. Ya habían pasado 15 días y nosotros seguíamos con esa situación. No habíamos tenido la oportunidad de platicar con los otros vecinos de la Cerrada o del Rumbo. De haberlo hecho, no hubiéramos padecido tanto. La persona que nos vendió la casa nos dijo que cada mes se llevaba a cabo una junta de vecinos por manzana y esa fecha se cumpliría el siguiente fin de semana. Entonces Joel me dijo que sería nuestra oportunidad para pedir ayuda a la junta y meter nuestro reclamo. Yo le dije que sí sin pensarlo mucho. Esto ya era insoportable. Pero unas noches antes de ese fin de semana, después de aquellos ruidos y golpes que ya se nos estaban haciendo costumbre, no se escucharon los lamentos. Hubo un silencio muy largo. Los dos nos miramos extrañados y entonces empezaron a golpear muy fuerte nuestra puerta, como si la estuvieran pateando. Nos paramos los dos asustados y nos fuimos a la sala, y Joel gritó que le hablaría a la policía. Los vidrios de todas las ventanas de nuestra casa empezaron a vibrar muy fuerte. Yo pensé que se iban a romper. Entonces se empezó a escuchar como si rasparan algo de metal sobre el vidrio de la ventana de la sala. Era un sonido horrible y la puerta se empezó a azotar con más fuerza. Joel se recargó con todo su peso sobre ella. Yo no sabía qué hacer. Entonces me acerqué hacia la ventana y abrí un poco la cortina para tratar de ver qué era lo que estaba golpeando. Entonces, de la nada apareció por un instante el rostro deformado de aquella mujer que había visto en la casa de al lado. Ya no aguanté más y me desmayé. Desperté en el sillón de la sala. Joel me reanimaba con un pedazo de algodón empapado en alcohol. Nos abrazamos y nos quedamos ahí hasta que amaneció. Al otro día, mientras desayunábamos, sonó su teléfono. Era la persona que nos había vendido la casa. Le comentó que enviaría a una persona para que le firmara el título para cerrar el trato de compra y venta de la casa. Al cabo de un rato llegó un joven trajeado. Joel lo invitó a pasar y mientras charlaban sobre el contrato le preguntó si sabía algo de los vecinos de al lado. El joven lo miró sorprendido y le comentó que esa casa llevaba desocupada ya algunos años, que incluso ellos la habían intentado vender pero al parecer nadie la quería ni regalada. Joel le preguntó si conocía los motivos. El joven hizo un gesto de no saber mucho y mencionó que al parecer alguien había muerto ahí, pero que no sabía muy bien. Joel y yo nos miramos y entonces le dijo al joven trajeado que después hablaría con su jefe, que primero necesitaba saber algo para cerrar el trato. Lo despidió amablemente y nos salimos a buscar a algún vecino de la Cerrada. Estuvimos tocando en las casas de enfrente y nadie nos abrió. Al intentar mirar entre las cortinas, nos dimos cuenta que ambas estaban desocupadas. Entonces caminamos fuera de ahí. La mayoría de las casas alrededor de la Cerrada se rentaban o se vendían. Caminamos todavía media cuadra hasta que encontramos una tienda de abarrotes. Al entrar nos presentamos con la señora que la atendía. Al parecer llevaba muchos años viviendo ahí. Aprovechando una pausa en la plática, Joel le preguntó si sabía qué había pasado en esa casa de la Cerrada. La señora, un poco sorprendida por la pregunta, nos empezó a contar que en esa vivienda una señora joven había asesinado a su pequeño hijo, en un ataque de celos al descubrir que su marido tenía un amorío con otra mujer, y al darse cuenta de lo que había hecho, se suicidó colgándose del tubo de la regadera, y que cuando llegó el marido y descubrió los cuerpos sin vida de la esposa y de su hijo, se volvió loco y empezó a golpear las paredes hasta destrozarse las manos. Destruyó todo lo que pudo. Los vecinos de la Cerrada, alarmados por todo el escándalo, llamaron a la policía, pero llegaron tarde. Aquel pobre infeliz se cortó el cuello. Todavía lo encontraron con vida, pero falleció ahí mismo mientras llegaba la ambulancia. Apenas la señora terminó su relato, le dimos las gracias y nos regresamos a empacar todas nuestras cosas. Esa misma tarde, salimos de ahí para no volver nunca.
Almas en pena. Yo tengo una historia que realmente no me pasó a mí, sino a mi hermano y a mi primo. Resulta que nosotros fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca. Debo decir que fue una experiencia realmente encantadora y me gustaría volver a repetir. Bueno, el punto es que para llegar a la casa de mis abuelos tienes que pasar por un camino de tierra que casi nadie transita. La casa de mis abuelos queda como unos 50 metros de distancia a la orilla de un cerro que está al final del camino. Esto ocurrió el 1 de enero en la madrugada, cuando ya habían acabado la celebración y solo quedaban mis tíos, papás y abuelos platicando. Cabe aclarar que mis abuelos tenían dos casas, una donde ellos vivían y estaba la cocina, y otra donde solo había 2 cuartos para las visitas. Bueno, nuestro cuarto tenía una puerta de madera que daba al final del camino y que únicamente estaba atada por un cordón de zapato. Estábamos jugando mi hermano, mi primo y yo como eso de las 2 de la madrugada en nuestro cuarto. Al no haber internet ni señal en los teléfonos, optamos por jugar un juego de mesa. De pronto, me dieron ganas de tomar agua, entonces me levanté y me dirigí rumbo a la otra casa donde estaban todos reunidos, no sin antes hacerle una broma a mi primo y a mi hermano diciéndoles: no se les vaya a parecer Momo. No quise salir por la puerta de madera enfrente de mi cuarto porque me dio flojera abrirla, sino que salí por la otra puerta. Pero cuando pasé por la puerta de madera del cuarto, noté una vibra extraña, como cuando un depredador ve a su presa. Me asusté ya que pensé que era algún animal salvaje y entré rápido a la casa. Agarré un vaso y fui a servirme agua, pero justo cuando estaba a punto de salir al lavadero donde tenían agua potable, entraron mi primo y mi hermano corriendo. Al preguntarles qué había pasado, mi primo me contó algo que me dejó pensando hasta el día de hoy. Me dijo que poco después que me fui, alguien o algo tocó la puerta de madera enfrente del cuarto, pero la diferencia era que tocaba con desesperación, como si lo estuvieran persiguiendo. Mi hermano pensó que era yo, entonces dijo: ya sé que eres tú, no nos asustes. Pero en eso se escuchó la voz de mi mamá preguntándome: ¿dónde está tu hermano? ¿En la otra casa? Los dos me cuentan que después de que escucharon la conversación con mi mamá, la cosa esa que estaba afuera se asomó por una grieta de la puerta de madera. No quiero ni imaginar el susto que se llevaron al ver un ojo rojo observándolos. Por lo que me cuenta mi hermano, hasta el día de hoy no era un ojo común, sino como si fuera de un dragón o algún reptil. Asustados, mi hermano y mi primo salieron corriendo y entraron por la puerta donde estaba el lavadero. Al escuchar eso, mi cuerpo se erizó ya que momentos antes sentí una presencia extraña rumbo a aquella puerta. Luego de escuchar eso, mi abuelo se levantó de donde estaba y salió corriendo rumbo a la orilla del cerro pronunciando unas palabras en náhuatl, casi gritándolas. Cuando regresó, nos aconsejó que mejor nos fuéramos ya a dormir y que no saliéramos para nada esa noche, y si salíamos, que fuera acompañados de un adulto. Nosotros obedecimos y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, todos nos levantamos a desayunar y mi abuelo nos contó el motivo por el cual salió corriendo rumbo a la orilla. Nos cuenta que años atrás, en la época de los españoles, varios indígenas locales fueron fusilados y tirados a aquel barranco. Los indígenas, al no tener justicia, se convirtieron en un espíritu que deambula por los alrededores, buscando un alma con sangre española para vengarse. Normalmente se llevan las almas de los niños. Por eso, mi abuelo salió corriendo rumbo a aquella orilla a pronunciar esas palabras que decían: déjalos en paz, ellos no te pertenecen. Al escuchar esto nos dio miedo, pero mi abuelita nos dijo que no teníamos que tenerlo, ya que mi abuelo lo había espantado. Esta fue una experiencia muy rara que viví y que aún me deja pensando en que tuve suerte al no ser llevada por aquel espíritu. Bien amigos, estas fueron las historias del día de hoy. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Mándanos tus historias a elecodelmiedo10@gmail.com. Nos escuchamos pronto con más relatos paranormales y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.